Ya todos nos hemos enterado y ya ha pasado casi una semana desde lo que se puede considerar como la primera gran derrota de Milei en su mandato. Esta es la primera vez que salió a dar declaraciones realmente derrotado, sin echar balones fuera ni señalando a nadie. Y es que la derrota no era algo descartable, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que es peronista por excelencia. Lo sorprendente ha sido la magnitud de la derrota, y la reacción a esta derrota de Milei no se hizo esperar. El índice Standard & Poor's cayó más de 11%. Los bonos soberanos retrocedieron hasta 6%. Y el peso mayorista se hundió a mínimos históricos. Se estima que el Tesoro tuvo que vender casi 200 millones de dólares en un solo día después de las elecciones para contener el peso, y a lo largo de toda la semana se ha situado por encima de los 1.400 dólares. Un tipo de cambio que ya estaba mostrando una tendencia preocupante en las últimas semanas, pero bueno, vamos a poner un poco los pies en tierra y analizar fríamente la situación. Ha sido un duro revés, pero no es el fin del mundo. Aún hay margen para salvar los muebles de cara a las elecciones de octubre, donde se juega la segunda mitad de su mandato, y evitar que Argentina se vuelva a convertir en Night City. Así que en este vídeo vamos a ver qué ha pasado exactamente en Buenos Aires, qué está en juego y qué tiene que hacer para tratar de revertir esta situación. Así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Una vez desglosamos los datos de estas elecciones, los resultados no son tan catastróficos como pueden parecer a primera vista. A ver, aquí quiero hacer un pequeño inciso. Yo no soy fanático de Milei como persona para mí es un poco sin más, y lo que haga en Argentina no me cambia la vida. Yo vivo en España, pero considero que está haciendo una buena gestión económica, él y su equipo, que también tiene mucho mérito. Por tanto, sí, me gustaría que por el bien de Argentina el plan de Milei funcione. En estas elecciones hubo una caída importante de la participación si la comparamos con las elecciones legislativas del año 2023. En estas, la participación fue de un 60%, cuando en 2023 llegó a rozar el 76%. Aunque es verdad que las anteriores justo coincidieron con las generales y por eso hubo tanta participación. Pero en cualquier caso estamos hablando de una desmovilización bastante importante. Ahora bien, ¿qué tal se comportaron ambos partidos? Pues os va a sorprender a más de uno. En el caso de La Libertad Avanza, en las elecciones de 2023, el partido logró 2,3 millones de votos en la provincia de Buenos Aires, mientras que en las elecciones de 2025 esta cifra llegó a 2,4 millones. Es decir, en términos relativos pasó de un 29,9% a un 33,7%. Es decir, que estamos hablando de que sus cifras han llegado a crecer. Y ahora viene la siguiente pregunta: ¿y qué pasó con Fuerza Patria? Lo esperable sería que sus votos hubiesen crecido una barbaridad, y lo cierto es que no. En 2023 Fuerza Patria sacó 4 millones de votos, mientras que en el año 2025 esa cifra llegaría a 3,8 millones. Es decir, que en todo caso han perdido votantes, pero sí que han mejorado en términos relativos, de un 43% aproximadamente a un 47%. Y sí, ya sé que más de uno se estará preguntando qué clase de magia negra es esto. Esta magia negra se llama matemáticas. Si el número de personas que votan cae menos que el número total de personas que van a votar, tu participación crece. Es decir, te llevas un trozo más pequeño de una tarta mucho más pequeña que la anterior, solo que comparado con el tamaño de la tarta parece más grande. Ahora bien, ¿cómo se interpreta esto? Esto de aquí es un pequeño halo de esperanza para el partido oficialista. Sí, hubo un momento de pánico tras conocerse los resultados, pero tras ver las cifras no es tan alarmante como parecía a primera vista. Ahora bien, son malos resultados. El partido esperaba ganar mucho más terreno del que ha ganado, y el peronismo no se ha desplomado tanto como a lo mejor les hubiese gustado. Así que ahora las preguntas que quedan por responder son las siguientes: ¿por qué esto es tan importante de cara a octubre y el resto de su presidencia? Y dos, ¿qué tiene que hacer para evitar una debacle en octubre?
Sobre las elecciones de octubre ya hemos hablado en más de una ocasión. En resumidas cuentas, si el gobierno oficialista saca un buen resultado en octubre, podrá gobernar de forma cómoda sin tener que estar negociando con nadie para aprobar sus leyes. Y hay leyes muy importantes como la laboral o la reforma de las pensiones, donde necesitan un importante número de bancas. Las pensiones son uno de los grandes lastres fiscales del país. En el año 2008, Cristina Kirchner consiguió acabar con el modelo de pensiones de capitalización y lo cambió por un sistema público de reparto, o mejor dicho, lo que había era un sistema mixto, pero Cristina jubiló la parte de capitalización, que es verdad que no funcionaba muy bien, pero esto no es tema de este vídeo. Y se quedó solamente con la parte pública. A estas alturas de la película, todos ya deberíamos saber cómo funciona un sistema público de pensiones. Los trabajadores hacen aportes al sistema, esos aportes van a las jubiladas que hay ahora, y los trabajadores del futuro que se van a jubilar cobrarán de los trabajadores que habrá en aquel momento. Bien, para acceder al sistema debes de tener más de 30 años de aportes y tener más de 60 años en caso de que seas mujer y más de 65 en caso de que seas hombre. Y después de esto hay algunos regímenes de excepción que dan unos beneficios especiales. A ver, tampoco son muchos, según chequeando unos 200 regímenes de excepción donde pueden cobrar hasta 10 veces más que un jubilado normal. Pero claro, lo que ha generado debate en los últimos meses ha sido el tema de las moratorias y ¿qué demonios es esto? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Las moratorias consisten en dar facilidades a aquellas personas que no lleguen a los 30 años cotizados. En el caso de Argentina es bastante común por la existencia del trabajo informal. No es que sean unos vagos y ahora quieran cobrar lo mismo que alguien que ha trabajado durante 30 años, que alguno habrá. No lo niego, pero en el caso argentino hay una gran cantidad de personas que han estado trabajando de forma informal, al igual que en casi toda Latinoamérica, han trabajado, pero claro, como no lo han hecho de forma oficial, ese trabajo no cuenta de cara a las cuentas públicas. Más adelante iremos con esto. Por tanto, estas moratorias lo que hacían era que si no llegas a esos 30 años podrías cobrar la pensión mínima, y se calcula que el 60% de los jubilados, es decir, 4,3 millones de personas, obtuvieron una pensión a través de una moratoria. No estamos hablando de un número precisamente pequeño. Y claro, desde que se hizo esta reforma en el año 2008, el gasto del sistema se disparó y con ello el déficit. Al final pasa como en todo Occidente, el sistema se vuelve insostenible, obligando a pasar dinero de otros ingresos. La ASAP sostiene que en el primer trimestre de 2023 casi el 16% de los gastos de la seguridad social se han tenido que cubrir con aportes del Tesoro. Vamos, que el sistema está agujereado, por eso el gobierno ha tratado de evitar la renovación de las moratorias y así contener un poco la sangría, pero vamos, el sistema pide ayuda a gritos. Según los datos del ANSES, en marzo había una relación de 1,8 trabajadores por cada persona que cobra una pensión previsional. Para que el sistema sea sostenible se necesitan unos 3 trabajadores. Las mates no dan, pero hay una solución a esto de aquí. La solución a largo plazo es buscar otro sistema. Pero en el corto, mediano plazo hay una solución que puede mejorar bastante los números del sistema. Hablamos de eliminar el empleo informal. Debido a las condiciones del mercado laboral de Argentina, hay una elevada proporción de trabajadores que se encuentran en una situación de empleo informal. El mercado laboral de Argentina es ineficiente, obligando a los argentinos a entrar en el mercado informal. Claro, si estás en el mercado informal, no cotizas y más o menos el 42% de los ocupados son informales, es decir, casi la mitad de las personas trabajando no aportan al sistema. Si de pronto pasan al mercado formal, haciendo unos cálculos, podríamos estar hablando de que la ratio de trabajadores por pensionistas podría llegar a 3,6. Es decir, el sistema podría ser sostenible temporalmente, ya que el cambio demográfico llegará a todos, como ya habréis visto en nuestro documental que sacamos y que ha ido bastante bien, pero si se consigue reducir la informalidad laboral y paliar este agujero en el sistema, se podría hacer una transición menos dolorosa hacia un sistema sostenible, y para ello necesita sacar un buen resultado en octubre.
El 26 de octubre de este año, Milei se enfrenta a un examen clave de su presidencia. Tras un pequeño golpe de realidad en las elecciones de Buenos Aires, ahora tiene que replantearse su discurso y la forma en la que hace las cosas. Octubre es clave, ya que en caso de conseguir un buen resultado podría llevar a cabo una reforma laboral y de pensiones sin tener a la oposición molestando. Y ahora viene la parte de reflexión. Hasta ahora la actitud de Milei no le estaba pasando factura, pero debería ya empezar a vigilar hacer lo que hace. Con Trump ha pasado algo parecido, empezó a tope y ahora ya está calmándose un poco. Una cosa que tiene que asumir tanto él como muchos de sus seguidores es que no ha ganado por defender ideas liberales o libertarias. Me da igual. Ganó porque era el Trump de los Estados Unidos, el Orbán de Hungría, el Meloni de Italia y una larga lista de líderes outsiders que han triunfado en distintos países. Solo que en Argentina les ha tocado que sea libertario. Estoy seguro que si tú le preguntas a los que votaron por Milei quién es Hayek, Mises, Rothbard o cualquiera de estos, la mayoría, ya hablamos del 90%, no te sabría decir ni quiénes son. Los argentinos estaban cansados de lo mismo, del peronismo y de los otros. Apareció Milei, que ya era un personaje público reconocido en Argentina, más o menos como Trump en los Estados Unidos, y la gente votó, pero votó en contra del peronismo y ganó Milei. ¿A dónde quiero llegar? Que no te van a castigar si haces alguna reforma no libertaria. Si tu núcleo fuerte son los votantes jóvenes y muchos de ellos universitarios, una encuesta de Circuitos Consultora encontró que entre los jóvenes de 16 a 24 años en el AMBA, el 40,4% dijo haber votado por Milei en las últimas elecciones generales y el 64% manifestó que lo volvería a votar. Tienes que tener en cuenta que buena parte de tus votantes están en ese segmento. Dentro de los universitarios, algunos sondeos muestran una pérdida del apoyo entre jóvenes o menor entusiasmo. Por ejemplo, la Universidad de San Andrés midió una baja satisfacción de los jóvenes con la gestión de Milei. Y ya lo sé. ¿Qué quiero decir con esto? Pues ahora mismo lo veréis. Si una gran proporción de tus votantes son jóvenes y muchos de ellos universitarios y anuncias recortes, pasará lo que pasará. Por eso en este canal siempre hemos insistido de que Milei tiene que conseguir bastantes victorias a corto plazo para reforzar su imagen. Todo lo que ha conseguido controlando la inflación, la base monetaria, los acuerdos con el FMI para sanear el Banco Central de Argentina están muy bien, pero también necesita algo que los argentinos noten de una forma un poco más inmediata. Todo esto que ha conseguido va a mejorar la vida de los argentinos, pero la va a mejorar poco a poco en estos años. Que caiga la inflación ayuda. Yo creo que ayuda mucho el no tener que estar especulando con comprarte o no una manzana porque a lo mejor el mes que viene se te duplica el precio. Pero se necesita algo más, sumando a que evidentemente está el caso de su hermana que ha afectado. Que sí, ya sé que aún se está investigando y que no está demostrado, ya lo sé, pero la reacción no está siendo buena. Estás tirando balones fuera, culpando a los demás. Y el cuento de que va a llegar el peronismo se va a convertir en que va a llegar el fascismo. Al final ya a la gente le deja de asustar esa palabra. Si al final vas a empezar a portarte como la oposición, no habrá una diferencia entre la oposición y tú. Por tanto, como hemos visto, los resultados de Buenos Aires no son tan catastróficos, hubo una importante desmovilización y eso ha influido en los resultados. Se necesita sacar un buen resultado para conseguir arreglar dos de los grandes problemas estructurales de su economía, pensiones y mercado laboral, y debe moderar su discurso y asumir que está en política y no en la tele. Probablemente en privado ya sepa lo que ha pasado con su hermana. Si quiere salvar la imagen del partido, tiene que admitirlo o actuar en consecuencia, sin culpar a nadie externo, porque esto de estar culpando todo el rato al peronismo ya no cuela. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Milei logrará recuperarse de cara a octubre? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.